María Teresa Tesa Urcia. Ok. Estoy un poco nerviosa, pero todo va a estar bien. Gracias por estar en esta mañana. Pionero. Entonces, hace poco, no ayer, porque ya rato estoy practicando esto, pero hace poco me senté a platicar y a preguntarle a las personas qué significaba ser pionero. Tal vez hace unos cuantos años significaba montarte en un barco y ir a explorar un continente nuevo. Se nos ocurre nombres como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Lewis and Clark. Estas personas que, cuando el mapa aún no estaba delimitado, se montaban en un barco, le decían adiós a todo lo que conocían y se empezaba en este viaje, ¿verdad? Un pionero se podría decir, un pionero es una persona que viaja. Y entonces me puse a pensar en Tessa, de 24 años, y dije, bueno, yo no voy a descubrir un continente, pero ¿cómo puedo ser pionera? ¿Cómo puedo yo empezar este viaje a conocer cosas nuevas? Barco. Y bueno, soy escritora, entonces obviamente se me vino a la mente este hombre. ¿Alguien sabe quién es? Ok, es Odiseo. Odiseo de la Odisea, escrita por Homero. Y la historia de Odiseo es de un viaje, pero no es un viaje a conocer tierras nuevas, es un viaje de regreso. Y esta historia es tan importante que a nuestros propios viajes, los que parecen ser eternos, con los que nos encontramos miles de obstáculos, le llamamos Odisea. Les voy a hablar de Vuelve al Centro, pero primero quiero hablarles de mi propio viaje que comenzó, podría decirse, en el 2010, cuando apliqué a la universidad. Alguien me había dicho, andate, edúcate, y si te dan un trabajo te quedas. Y creo que esta es una historia que nos cuentan a bastantes personas aquí. Si te puedes ir, andate, busca oportunidad en otra parte. Entonces me fui, tuve la bendición de recibir una beca para mis estudios y estudié literatura. Y este era el viaje, este era a donde yo iba. Yo iba a conseguir un trabajo en el extranjero, iba a ser feliz. Esa frontera final mía no era acá. Pero, como pueden ver, volví. Y yo arguiría que los pioneros en el siglo XXI, en una época donde el mapa está muy bien delimitado, son las personas que vuelven. Porque sí, da miedo montarte en un barco y explorar continentes nuevos, pero creo que es más difícil a veces explorar lo que tenemos más cerca a nosotros, explorar las cosas más cercanas, tal vez da un poco más de miedo. Entonces, bueno, estoy aquí de vuelta en Honduras, tengo 22 años, tengo un bachiller en literatura que no pensaba que servía de mucho y no quería trabajar, quería ser freelancer, quería vivir mi vida en mis propios términos. Y un día me llamaron y me ofrecieron un trabajo y dije, bueno, ok. Y aquí, cuando dije que sí a ese trabajo, es donde empieza mi viaje de regreso. Ese trabajo era Vuelve al Centro, que era una modesta iniciativa para impulsar a los capitalinos y a todos los hondureños a volver al centro histórico de Tegucigalpa. Y había esta idea, era esta idea de que no podías valorar lo que no conocías. Emprendamos en este viaje para conocer las ciudades, los centros históricos. Se olvidan, es una progresión natural de espacios urbanos, la ciudad crece, siempre en esa idea de viajar, de ser pionero, y va creciendo hasta llegar al horizonte, y de alguna u otra manera olvidamos al centro histórico, y eso pasó aquí hasta cierto punto, lo olvidamos, y los mercados se apoderaron de las aceras, y los edificios se fueron evacuando, y las luces se extinguieron una por una. Olvidamos a Tegucigalpa y ella se volvió solitaria,
peligrosa, pobrecita. Ese era el contexto al que yo llegué al centro histórico. Yo llegué a un centro donde las personas me decían, ¿cómo caminas sola? Qué peligroso, no lo hagas, no volvás, ok. Y esa era la única historia que me habían contado del centro histórico. Yo no había vivido en esos años de la gloria de antaño, de mis abuelos, de mis papás. No sé si alguien aquí se han sentado con su abuelo a tomarse un café y les ha contado de cómo era la vida en el centro. A mí me habían contado un poquito, pero lo que yo miraba no era lo mismo que esa idea, esa memoria de una Tegucigalpa que ya no existía. Entonces, no puedes valorar lo que no conoces. ¿Cómo valoramos al centro histórico? ¿Cómo reescribimos la historia para que todos los capitalinos puedan volver y pueda volver a hacerse el corazón de la ciudad, el corazón de nuestra comunidad? Bueno, no soy ingeniera, no soy arquitecta, no soy funcionaria pública, soy una escritora. Entonces, se me ocurrió que la manera que yo podía ayudar a Tegucigalpa era escribiendo historias y reescribiendo la historia de Tegucigalpa. Y para escribir una buena historia necesitas ciertos elementos cruciales. Y el primero es el contexto. Es importante entender cómo Tegucigalpa se convirtió en la ciudad que es hoy. Es importante sentarte con tus abuelos y preguntarles por sus historias. Es importante escuchar. Sin tener este contexto bien entendido, no creo que sí, okay. Sin entender el contexto de la ciudad, es muy difícil poder escribir la historia que sigue. Esta es la base fundamental de todas las historias que vamos a contar. Y si yo quería cambiar mi ciudad, tenía que entender esto para poder hacerlo. La siguiente cosa que necesitaba era conocer a sus personas. ¿Cómo se mira esto? Se mira como Tessa caminando en la peatonal. Disculpe, señor, ¿me puede contar su historia? Y al principio las personas no me querían contar sus historias y se iban y corrían y pues algo incómodo. Pero poquito a poquito encontraba a una que otra persona que me decía, sí, yo llevo 20 años comiendo en este comedor y son como una familia para mí. Y entonces les decía, ¿puedo publicar su historia? Y me decían, claro, que todo el mundo escuche. Y entonces ahí va una. Y entonces otra, voy caminando en la peatonal y hay un violinista tocando y le digo, ¿le puedo tomar una foto y contar su historia? Y me dicen, no, a mí no me gusta que cuenten mis historias. Bueno, tal vez alguien nos dijo que nuestras voces no importan, que nadie las escucha. Pero esa era la idea de Vuelve al Centro, que estos personajes, estas personas, tuvieran una plataforma donde sus voces se escucharan. Cuando no te escuchan, tal vez te causa un poco de tristeza, desesperación. Entonces, creamos esta plataforma para que el centro histórico recuperara su voz y las personas fuera de él la escucharan. Así nacieron varias líneas de contenido como las historias del centro, los retos, preguntas, detallitos gastronómicos, entrevistas con emprendedores, siempre dando a conocer, siguiendo en este viaje, tratando de encontrar personas que me acompañaran en este viaje. Vení, contá tu historia conmigo, lo podemos hacer. En esta odisea no estás solo. Tengo un contexto, tengo personajes, ¿qué le falta a mi historia? Acción. Con suerte, estamos viviendo en una revolución cultural en Tegucigalpa. Quienes conocen el Museo para la Identidad Nacional han visitado exhibiciones. Casa del Teatro Memorias tiene unas obras increíbles, bellas. ¿Quién ha escuchado la Filarmónica tocar en el Teatro Nacional? El centro está vivo y lleno de artistas y personas creativas. O sea, todos los que hemos ido y los que todavía no hemos ido, pero queremos ir, tenemos estas ganas de expresarnos y usar el arte para contar nuestras historias. Y entonces las acciones ya existían. Mujeres en las Artes llevaba 20 años incursionando en intervención artística, recuperando espacios públicos, talleres, educando a nuestros niños. Ya estaba la acción. Tal vez hacía falta
elevar la voz otra vez, contar, que la gente escuchara que en el centro histórico algo estaba sucediendo. Y así nació el Festival de Invierno, el Festival de Verano, que a propósito es mañana, solo digo ok. Y era la idea de crear este festival en el centro histórico, un día entero de programación de 8 a 8, 8 a 2 de la mañana, y que las personas tuvieran una excusa para regresar y conocer toda la acción que se estaba dando. Hoy es el Festival del Calambre, hoy es el NuFest, hoy es el Bazar Hecho en Casa. Estas acciones son las que le devolvieron la vida creativa y la vida a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Y si bien el contexto histórico de mis abuelos es muy bonito escuchar, no es mi contexto, no es mi realidad. Mi centro no era el centro de cafeterías hasta las 2 de la mañana. Mi centro es el de música alternativa, el de comediantes, el de arte en la calle, el de un violinista en la peatonal. Ese es mi centro y ese es el centro que yo trato de dar a conocer todos los días con esta plataforma. Y no es fácil, en verdad, estaba leyendo esto aquí, que ser creativo, valiente, y lo que me llamó la atención más que nada era el trabajo duro, porque en verdad este viaje de Vuelve al Centro ha sido una odisea y tal vez no me cantaron sirenas, pero sí es difícil pedirle a la gente sus historias, tocarle la puerta a todos los estacionamientos, que por favor déjeme poner su estacionamiento en un mapa, porque la gente dice que no hay estacionamiento, entonces vuelva al centro. Y a veces quería renunciar, se me pasaban 10 minutos, también soy dramática, entonces está eso, pero es difícil, no es fácil, y significa dedicarle a esta causa que es más grande que mí, todos los días, aunque no quiera, aunque me quiera quedar hasta las 10 de la mañana durmiendo un día, significa despertarse todos los días y accionar y promover y dar a conocer, porque si no doy a conocer, nadie lo va a valorar. Entonces se vuelve el centro. Después, cuando empezamos a accionar, nos dimos cuenta que hacía falta un espacio. Y no sé quiénes han conocido este edificio, pueden levantar la mano quienes conocen Quinchón. ¡Yay! Ok, teníamos contexto, teníamos personajes, teníamos acción, pero no había ese espacio en el centro para las mentes creativas, las mentes que nos acompañan hoy, como espacios como el SET, pero en el centro histórico habían unos cuantos, y decíamos, ¿qué tal si todas las personas creativas, los artistas, los modelos, los diseñadores gráficos, las blogueras frustradas, tuvieran una casa y todos se sentaran juntos y todos platicaran y todos tomaran café en la mañana y dijeran, vieras, hoy, ay, me está costando tanto, tengo esta idea, pero que no sale, ¿tenés alguna sugerencia para ayudarme? Imagínense a las 8:30 de la mañana, un martes, sentados por una mesa y alguien te ayuda a ser creativo. Juntemos a todos los creativos, diseñemos un ecosistema, diseñemos una comunidad, porque el centro histórico es el corazón de la ciudad, pero es el corazón de nuestras comunidades también. Y eso es Casa Quinchón, como mencioné en el teaser, es una casa matriz para la comunidad creativa de Tegucigalpa. Son espacios de formaciones como coworkings, microoficinas para emprendedores, un mercado gastronómico. Es grande el edificio, pero hay espacio. Y seguimos con esta idea de que si juntamos a las personas creativas y si les ayudamos y les damos oportunidades de formación y capacitación, y más que nada si les damos esperanzas que sí se puede hacer, sí se va a hacer. Un concierto que hicimos en la azotea. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en una azotea en el centro histórico viendo a un mago? Okay. Regresemos a la vida al centro, hagamos estas cosas. La excusa de que ya no hay que hacer en Tegucigalpa no es válida. Sí hay que hacer, hay varios artes en Vuelve al Centro si los quieren ver, de actividades, hay muchísimo que hacer, hay muchas personas haciendo cosas cool y nos están esperando a nosotros. Madame Group.
Son bien cool. Pero regreso a la definición de un pionero y estoy traumada porque digo, ya tal vez se siente que ya todo está hecho y que no voy a descubrir América y que no voy a publicar la primera novela latinoamericana y que no voy a hacer el carro eléctrico. Entiendo que nuestra generación llegó en un momento increíble de la historia que existe todo. Entonces, ¿cómo realizamos estos primeros descubrimientos? Creo que el pionero del siglo XXI es en verdad el que regresa. Y no significa volver al centro, esa fue mi solución. Yo volví al centro y encontré mi pasión y mi propósito. Hay otras maneras de hacerlo. Y siempre tiene que ver con ver lo que está más cerca y entendernos. Y yo sé que cursilada, pero en verdad entendernos cómo somos, poder definir nuestra identidad como hondureños, poder entender lo que significa ser hondureña orgullosa y apasionada y creativa. Eso es el final feliz de este viaje. Si yo puedo llegar a ese punto donde entiendo por qué Honduras me necesita y por qué yo la necesito a ella, creo que es final feliz. Eso creo que es lo que es el pionero en este siglo XXI. Y también quiero destacar los trabajos. No es fácil, cuesta, tengo 24 años y estoy un poco cansada, pero me despierto todos los días con la esperanza que sí se puede y que las acciones que hago hoy tienen repercusiones en el futuro y estoy creando una mejor Honduras. Y estoy conociendo una mejor Honduras, porque lo que no se conoce, no se valora. Creo que queda un slide. Esta es una escalera. En Quinchón me gustó, pero estoy como pensando, yo subo y bajo esas escaleras todos los días y siempre voy bajando y voy pensando a dónde voy, qué voy a hacer hoy, qué evento voy a promover, cómo voy a hacer que la gente vuelva al centro hoy. Y si les dejo un mensaje, creo que es, piensen en eso todos los días, piensen en el viaje que están incursionando, piensen en los obstáculos que hay en el camino y piensen cómo los van a superar. Hay comunidades, hay personas, hay ayuda y lleguemos a Ítaca, como lo hizo Odiseo, lleguemos a ese final, a una Honduras donde nuestra identidad está bien definida y donde el tejido social está reparado y, bueno, vuelvan al centro de un solo y sean felices en este camino, en este viaje de pionero hondureño. Gracias.